Bienvenidos, pueblo hondureño, a una nueva emisión del foro TNH Mejor Hablemos, por Televisión Nacional de Honduras y también en repetición por Radio Nacional de Honduras, la voz de la nación. Hoy hablaremos, como todos los días, de temas muy importantes para la sociedad hondureña. Y este tema que hemos traído a colación en este espacio es muy importante y muy interesante, específicamente para aquella población que actualmente no tiene una vivienda, pero tiene el sueño con su pareja de forma independiente de poder comprar su casita y así poder dejar una herencia a sus hijos. Y el sector medio de nuestro país por mucho tiempo ha estado abandonado en este tema de la vivienda, pero ahora con la administración y política que ha implementado el gobierno, se está tratando de que los costos sean más accesibles a la población hondureña, específicamente al sector de la vivienda. Y para este tema hoy hemos invitado a el comisionado de la Comisión Nacional de Vivienda, Convivienda, el ingeniero Rudy Pinera. Ingeniero, muchísimas gracias por poder acompañarnos este día. Gracias a usted, Joseph. Buenos días a toda la teleaudiencia, de verdad. Gracias por la invitación y como usted lo ha dicho, pues estamos aquí para conversar en materia de vivienda, poder despejar algunas dudas que tenga la población, ¿verdad? Y ver algunos de los logros que la Comisión de Vivienda ha tenido en estos últimos años. Perfecto. También nos acompaña el arquitecto Jorge Corleto, quien es director de vivienda siempre de la Comisión Nacional de Convivienda. Y, arquitecto, muchas gracias por poder acompañarnos. Gracias, Joseph. Muy buenos días a toda la audiencia de este excelente programa. Estamos aquí pues para poder conversar sobre este tema de vivienda que es muy interesante y para toda la sociedad hondureña. Estamos nosotros trabajando para ello a nivel nacional y pues queremos compartir pues nuestra experiencia, nuestros logros y todo lo que tenemos por enfrente para poder resolver y trabajar en este tema que es muy importante para todo Honduras, la vivienda. Bien, iniciamos la historia del sector vivienda en Honduras, comisionado. ¿Cómo irnos a esos antecedentes, los proyectos que se han realizado y cómo encuentra esta administración el tema del déficit de la vivienda? El tema de la vivienda por años y por los gobiernos anteriores había estado un poco abandonado. Anteriormente se había creado lo que era el Instituto LIMBA, ¿verdad? Que había desarrollado, creo que es de las instituciones que más fuerte se ha escuchado, que más eco ha tenido. Sin embargo, el LIMBA, eso fue por el año del 1957, estuvieron como 30 años en el sector y hicieron un poco alrededor de unas 13,000 viviendas. Sin embargo, en la medida que los gobiernos se iban incorporando, iban creando nuevos programas, ¿verdad? Y es así que en el 91 se crea el FOSOBI, luego en el 99 la Dirección de Programas de Vivienda, después está la DGBU, ¿verdad? En el 2002. Y en el 2014, cuando entra la administración del gobierno Juan Orlando Hernández, encuentra un sector un poco deprimido, ¿verdad? En la cual habíamos identificado alrededor de unas 15 instituciones manejando el tema de la vivienda, pero estaban manejándolo de manera aislada, ¿verdad? Dispersas, cada quien con su propia visión. Entonces, viene el presidente Hernández y de una manera muy acertada decide concentrar en una sola institución este número, todos estos programas, ¿verdad? Algunos se eliminaron, otros se reformaron y se crea lo que es la Comisión Nacional de Vivienda. Esta comisión se crea mediante un decreto ejecutivo, que es el PCM 024-2014, sí, de fecha 30 de mayo. Y aquí ya se empieza a ordenar el sector. Básicamente el 2014 fue un año de estructuración, ¿verdad? Y prácticamente se empiezan a ver los primeros logros en el 2015, creando dos segmentos de población. El segmento de extrema pobreza, ¿verdad? Que es programas orientados a familias que tienen desde 0 a medio salario mínimo de ingresos, ¿verdad? Como núcleo familiar. Y el segmento de interés social, que le llamamos nosotros,
que son familias para ingresos desde medio hasta 4 salarios mínimos, ¿verdad? Posteriormente a eso, y en los últimos años, también se creó un apoyo también para el segmento, como usted bien lo decía, el segmento de la clase media, ¿verdad? Media, claro. Que históricamente no se había atendido, ¿verdad? Y es un segmento de población muy importante porque es la que dinamiza la economía, ¿verdad? Entonces, pero no había estado atendido y la población lo demandaba, lo pedía, pues, que necesitaba la colaboración. Entonces, también creamos otros programas para este segmento de población. Entonces, actualmente ya tenemos entre la familia de extrema pobreza, segmento de interés social y de clase media. Hay categorizados entonces en cuanto a ello. Y creo que ahí entra la Dirección General de Vivienda. Claro que sí. Pero quería también ahondar en lo que estaba diciendo que el señor presidente, preocupado por todo aquel sector de la gente que trabaja en el operativo, los operadores de justicia, como los policías, los jueces, toda la gente hasta del 911. Toda esa gente también necesita ser atendida. Y él pues creó bondadosamente un bono especial, un bono especial porque es el mismo pero es mayor para estas personas y poderles ayudar y promover la creación de viviendas, de proyectos de vivienda dirigidos a esta gente que son operadores de justicia. Entonces también esta gente ha sido beneficiada. Eso ha sido bastante impactante pues porque se ha ido resolviendo bastante la vivienda de este sector y así pues todos se han abarcado bastante los sectores sociales, los proyectos hasta una vez se creó un bono para el trabajador ejemplar también tenemos un bono para el trabajador ejemplar para motivar y incentivar pues, ¿verdad?, a las familias a ser mejores productores. Bien, muchas veces la población escucha en los diferentes discursos, en estos espacios acerca de los bonos, de que hay más accesibilidad hacia la vivienda, pero comisionado, ¿cómo una persona puede optar una vivienda con todos estos proyectos? ¿Cuáles son esos primeros pasos y qué debe hacer? Muy bien, Joseph. Mire, primeramente decirle a la población de que nosotros tenemos en nuestros registros 131 proyectos ya registrados. 131 a nivel nacional. A nivel nacional, ¿verdad? Muchos de estos proyectos ya iniciaron, otros están ya por iniciar, pero todos estos ya están con todos los licenciamientos, ¿verdad? De estos 131 proyectos, un 70% ya están en ejecución, ¿verdad? Entonces, la población lo primero que tiene que hacer es abocarse a estos proyectos. ¿Y cómo abocarse? En nuestra página de Convivienda, ¿verdad? www.convivienda.gov.hn pueden entrar, ¿verdad? Pueden ver toda la cartera de proyectos que hay de acuerdo a su departamento, su municipio, ¿verdad? Y ubicar los proyectos. Una vez que ya más o menos ha identificado de manera en línea, por decirlo así, puede abocarse al proyecto y los desarrolladores lo atenderán, harán una precalificación porque ellos están, ¿verdad?, ya capacitados para hacer un análisis y pueden ya precalificar al banco, ¿verdad? Aquí lo importante es tener la precalificación del banco, ¿verdad? Y una vez el banco pues autoriza, ¿verdad?, el crédito, entonces solicitan el bono a la Comisión Nacional de Vivienda, que nosotros lo aprobamos, ¿verdad? Y ya se reduce el costo de la vivienda, ¿verdad? Entonces, lo primerito que tiene que hacer es hacer el análisis, revisar cuáles son los proyectos que más se acomodan a sus necesidades, ¿verdad? Revisar los proyectos, ¿verdad? Ir al sitio, y en el sitio ya los desarrolladores pues lo van a guiar, le van a pedir ya toda la documentación necesaria, como RTN, ¿verdad?, su constancia de ingresos, entre otros documentos. Antes de seguir con los requisitos, conforme a estos proyectos, ¿hay una certificación que se brinda para poder optar a estos bonos de vivienda? ¿Cuál es el proceso que se sigue, arquitecto? Sí, mire, los desarrolladores, nosotros estamos promoviendo mucho que los desarrolladores crean la oferta de vivienda para familias de clase de ingresos bajos, que es donde tenemos la mayor demanda en la ciudad, ¿verdad? Y obviamente en Tegucigalpa el costo de la tierra es un poco alto y eso obstaculiza pues, la creación de proyectos. Pero
nosotros estamos luchando por eso. Y ellos lo que hacen es que una vez que ya formulan su proyecto, en la Dirección de Vivienda se formó lo que es la ventanilla única. Ventanilla CIFTA, única. ventanilla única. CIFTA es el comité de Interinstitucional. Facilitación de trámites administrativos, que le ayudamos al desarrollador para que no ande brincando en instituciones y agilizarle la aprobación de un proyecto. No la aprobación, sino que el registro, porque el que aprueba los proyectos realmente son la alcaldía municipal, junto con los Mi Ambiente, la ENER, SANAA. Todos ellos tienen que emitir un dictamen y nosotros lo recibimos, y una vez que todo se ha cumplido, entonces registramos el proyecto para que pueda participar con el bono, ¿verdad? Y así pues ellos le ayudamos a la persona para que le baje la cuota, que le califique el banco, el crédito que le da el banco ya le baja y lo hace más accesible, pues para que muchas personas puedan optar y participar y califiquen a un préstamo, y con la ayuda del gobierno, pues esto se le facilita, y eso ha ayudado enormemente a muchas familias a cumplir su sueño de ser dueño. Hay una exhaustiva evaluación de estos proyectos, terrenos, la construcción de viviendas, la situación ambiental. Cuéntenos, arquitecto. Bueno, mire, todo un proyecto inicia por la ubicación de un terreno. Los desarrolladores pues se las ingenian para poder obtener un terreno o comprar un terreno, y ellos pues tienen que calificarlo, ¿verdad?, para poder empezar a diseñar su proyecto urbanísticamente y los diseños de vivienda. Ellos hacen su estudio socioeconómico, hacen su estudio de mercado para ver las demandas y establecer precios. Luego ellos nos presentan a nosotros el proyecto para que nosotros lo registremos y que cumpla con todos los requisitos necesarios, que cumpla con las normas de mitigación y las normas de lo que es el medio ambiente, que cumpla con los requisitos de la ENER, todas las instituciones involucradas para dar un permiso de operación a un proyecto. Y así pues una vez que ya está certificado, pues él va a hacer su gestión financiera para iniciar la construcción del proyecto y hacer la gestión de mercadeo para poder vender estos proyectos. Y de esa manera pues vamos trabajando en ese sector de proyectos de clase media, de clase de ingresos bajos. Tenemos el otro proyecto, el otro programa que mencionaba Rudy, que es el para las familias de extrema pobreza, que ese funciona un poco diferente. Nosotros tenemos mayor control sobre eso porque es una donación que el gobierno está dando, un subsidio que le está dando a las familias de extrema pobreza que no ganan ni siquiera un medio salario mínimo. Y esta gente pues en el área rural es donde predomina esta necesidad de vivienda para gente que no tiene suficiente ingreso para participar en el otro programa. Y ahí pues tenemos ese sector que hemos estado atendiendo a nivel nacional. Ampliando lo que dice el arquitecto Corleto, la vivienda de extrema pobreza pues está orientada a aquellas familias que no son sujetas al crédito, ¿verdad?, que no son bancables, ¿verdad? Entonces, obviamente por los ingresos demasiado bajos. Entonces, nosotros otorgamos un bono que se lo otorgamos a un desarrollador, ¿verdad?, y con aporte siempre de la misma familia, ¿verdad?, más algunas contrapartes que podemos conseguir con las municipalidades o algunas ONGs, entonces se logra construir una vivienda. Entonces, pero son orientadas a este segmento de población de cero medio salario mínimo y que no son sujetas de crédito. Bien, aquí entramos, sí, arquitecto. Sí, para ahondar más en el tema de las familias de extrema pobreza, nosotros trabajamos en comunicación con el CENIS. CENIS es el que tiene el censo de las familias más pobres de todo el país, ¿verdad?, clasificado por municipios en los departamentos. Entonces ellos nos auxilian a nosotros para hacer una focalización de las familias en donde están ubicadas, y tenemos también el INE que nos aporta información de los índices de pobreza de la gente en todos los departamentos, en los municipios, y eso nos sirve a nosotros para poder, como una herramienta para poder planificar nuestras metas en estos municipios con el bono de extrema pobreza. Entonces realizamos nosotros una focalización que es aprobada por los comisionados
y de ahí pues empezamos a hacer ya las investigaciones con apoyo de las alcaldías también, para poder tener ese número de personas que se les ha adjudicado un número de bono. Ese es otro que nosotros trabajamos para la focalización en función de las finanzas, de la parte económica, de los fondos que nos asigna el Estado para ese fin, para ese bono. Entonces si tenemos nosotros, digamos, 600 bonos, tenemos que reubicarlos en todo el país, en los municipios de más necesidad, más pobres, porque tenemos que atenderlos en ese sentido, pues de mayor pobreza, para ir saliendo adelante y crear un índice de pobreza, bajar nuestro índice de pobreza en el sector vivienda. Así es. Aquí entramos entonces al plato fuerte del tema de este día. Creo que en la presentación que nos ha proporcionado la Comisión Nacional de Vivienda hay una tabla acerca del salario mínimo, el bono para la vivienda social financiada, porque aquí es importante poder detallar y poder ir sacando con pinzas toda esta situación, porque se habla del bono de extrema pobreza, bono de clase social. Yo, por ejemplo, un ejemplo, digamos, soy una persona que trabaja en empresa privada y gano el salario mínimo que aproximadamente, bueno, en algunos casos va de 9.000 a 12.000 empiras. Digamos que gano 10.000 empiras, por decirlo así. ¿Qué oportunidades tengo yo para poder optar a una vivienda si, digamos, estoy pagando un alquiler aproximadamente de unos 3.500 lempiras? Claro que sí. No sé si en la presentación Sí, ya vamos. Podemos ver la tabla de bonos, pero lo que usted dice, el segmento de interés social, ahorita estábamos hablando del segmento de extrema pobreza. Extrema ¿verdad? pobreza, sí. Aquí Pobreza, no sí. son bancables. Entonces, el segmento de interés social es desde medio salario mínimo hasta 4 salarios mínimos, ¿verdad? Entonces, como usted lo decía, si tengo un salario mínimo como ingreso, aquí es importante recalcar, Joseph, que es de ingreso del núcleo familiar. O sea que pueden ir sumados el salario del hombre, de la mujer, ¿verdad? Inclusive de los hijos, pues, ¿verdad? Entonces, el ingreso del núcleo familiar, si está dentro de un salario mínimo, puede optar a un bono de hasta 125.000 empiras para el año 2020. El año pasado era de 115.000. Ahí estamos observando ya, proyectando aquí en la pantalla. Sí. Esto es importante, mire, Joseph. El año anterior Ya la tenemos, sí. teníamos bonos entre 95.000 empiras a 115.000 empiras, ¿verdad? Eso eran los bonos el año anterior. Y este año los bonos se aumentaron desde 100.000 empiras hasta 125.000 empiras. Ok, esto es para la población general. Aquí vamos a profundizar un poco en detalle. Está en la parte de los ingresos de 6.178 lempiras a 23.000 lempiras. Así es. ¿Qué significa de 1 a 2 personas sería? No, aquí lo que está diciendo de medio a 2 salarios mínimos. Ah, qué perfecto. Hoy sí. De medio a 2 salarios mínimos, estamos hablando desde 6.000. Y estamos utilizando el salario mínimo de la escala de salario mínimo, la más alta, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Entonces, sí, desde medio salario mínimo a 2 salarios mínimos, o sea, desde 6.178.92 a 23.098.79, que tenga la familia ese ingreso dentro de ese rango, entonces podrá optar a un bono de 125.000 empiras. Esto es para ahorita 2020. Un bono, ¿ese bono no lo paga la familia o sí lo paga? Eso es un aporte que el gobierno le otorga. Ajá, Por ejemplo, asumiendo que la vivienda cuesta 600.000 empiras, por decir un número, ¿verdad? Entonces, el gobierno le otorgaría los 125.000 empiras, ¿verdad?, de aporte del bono. Entonces estaríamos hablando de 475.000 empiras del crédito. Adicionalmente a eso, la familia tiene que aportar un 3% de prima, ¿verdad?, del costo de la vivienda. Reducimos el 3% de 600.000 empiras, estamos hablando de 18.000 empiras más o menos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces estaríamos hablando de 460.000 empiras. Yo creo que aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo claro. Interesante. Ajá. El precio de vivienda, este es otro punto importante. El techo de la vivienda de interés social el año anterior era de 850.000 empiras. Ahora se elevó a 910.000 empiras. ¿Qué quiere decir eso? Que las familias que quieran optar al bono, el techo de la vivienda llegará hasta los 910.000 empiras, el costo de la vivienda, terreno y construcción, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un costo de vivienda de 910.000 empiras. El bono del gobierno es de 115.000, asumiendo
los ingresos de la familia de 28.000 lempiras, ¿verdad? Con un 3% de prima y que sería 27.300. El precio final de la casa serían 767.700, ¿verdad? Esto es lo que va a financiar. Adicionalmente, el gobierno, aparte del bono, otorga un subsidio, se podría decir como subsidio de la tasa, porque es una tasa preferencial del 9.70. 9.70, ¿verdad? Normalmente el comercio, el banco comercial se lo puede otorgar al 13, al 12.50, al 12, ¿verdad? Y aquí lo estamos prestando al 9.70, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver una comparación entre la cuota mensual, antes sin el bono, ¿verdad? Y con la tasa del 12.50 de 9.719 y cómo le quedaría la cuota ya con el aporte del gobierno de 8.343. Tendría un ahorro mensual, mire, de 1.375 lempiras mensuales por 20 años. Este es el ahorro que la familia tendría, pues, ¿verdad? Entonces, este ahorro lo que permite es, uno, obviamente el ahorro, ¿verdad? Y dos, que la familia pueda ser bancable, pueda acceder al crédito, ¿verdad? En ocasiones por 1.000 lempiras, por 500 lempiras, ya no son sujetas de crédito, pues, ¿verdad? Bien, está interesante esa parte de la cuota mensual, específicamente del ahorro que puede tener la población. Un ingreso familiar mínimo de 28.000 lempiras, usted le ha explicado que puede ser entre todos los miembros de la familia, pero ustedes evalúan los gastos que tiene la familia, las deudas que puedan tener. Así es. Bueno, de hecho, esta evaluación ya lo hace el sistema financiero. El banco de su preferencia hace su análisis, ¿verdad? Como cualquier crédito hipotecario, ¿verdad? Revisan sus ingresos y revisan sus gastos, pues. Entonces, en función de la capacidad de pago, así le otorgan el monto a prestar, pues, ¿verdad? Arquitecto, quería... Sí, es que un porcentaje del ingreso familiar que se destina para poder pagar una cuota de vivienda anda entre un 30 y un 40% máximo, porque el resto es para cubrir otros gastos de la familia, pues, ¿verdad? Pero un 30, un 40% es lo destinado para pagar lo que es vivienda. Joseph, y aquí yo creo que es importante, fíjese, lo que decía el arquitecto Corleto. Por eso es importante que las familias puedan ser muy cautelosas y con el tema del gasto y la deuda, pues, ¿verdad? Muchas familias en ocasiones no habían sido sujetas de créditos porque de repente se habían endeudado con un televisor, con algún artículo, pues, que no es de mucha necesidad, ¿verdad? Y de repente estaban en el buró de crédito, pues estaban, ¿verdad?, ahí. Entonces, ahorita el presidente, pues, ha desarrollado lo que es la ley de alivio a la deuda, ¿verdad? Entonces, muchas familias con esta ley salen de la deuda, ¿verdad? Porque lo que se hace es que se paga la deuda de la familia a una tasa más baja. Entonces, esto les permite a ellos tener más recursos, más capacidad de pago y por ende pueden acceder a la vivienda. Entonces, a la familia sí hay que decirles de que cuiden, pues, su crédito, ¿verdad? Que ¿cómo se llama? Que sean muy cautelosas al momento de ¿cómo se llama? De endeudarse, por decirlo así, ¿verdad? Porque esto obviamente le reduce la capacidad de pago y por ende no podrían optar a un crédito hipotecario de vivienda, ¿verdad? Bien, esto con la situación del ejemplo de la vivienda social. ¿Habrá algún ejemplo de vivienda de extrema pobreza en cuanto a ello? Que ya lo habíamos mencionado, pero me parece muy interesante. Vaya, por ejemplo, aquí, esto es un ejemplo, si gano de 6 a 23.000 lempiras, pero si solo mi persona que quiere optar a una vivienda y tengo unos ingresos de 8.000 lempiras, por ejemplo. Si es de 8.000 lempiras, está dentro del rango de ingresos desde medio a 2 salarios mínimos. Entonces sí puede optar a un bono de vivienda de 125.000 lempiras y un crédito al 9.70. Sí puede optar, ¿verdad? Precisamente... Si es debajo de medio salario mínimo, entonces ahí es... ¿cómo se llama? El segmento, el segmento de programa de vida mejor, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí nosotros, como bien lo decía el arquitecto Corleto, como los recursos obviamente son limitados, ¿verdad? Sí, claro. Entonces tratamos de ser muy precisos y focalizar lo más precisos posible. Entonces conseguimos información del CENIS, nos proporciona información socioeconómica de la población que tiene que ver con ingresos, que tiene que ver con los índices de pobreza, una serie de variables, ¿verdad?
Y de acuerdo a eso, entonces nosotros focalizamos a nivel nacional y asignamos cierto número de bonos a los municipios, ¿verdad? Entonces, así logramos llegar al mayor número de personas cuando nos permite, pues, porque eso es de acuerdo a los ingresos que tengamos. Arquitecto, quería abonar algo antes de irnos a la pausa. Sí. El bono, el año pasado, todavía estamos trabajando con ese bono anterior, que era de 103.000 empiras, que ese bono se pone a disposición de empresas desarrolladoras, pueden ser ONGs que han mostrado interés y trabajan y tienen experiencia en la construcción de vivienda. Entonces hacemos nosotros una distribución con estos desarrolladores de todos los, sectorizamos, en la focalización sectorizamos los bonos para formar grupos y poder presentárselos a los desarrolladores, que lo hacemos a través de un sorteo para que ellos puedan sacar el bono y le toca ir a construir a La Empira, pues allá tiene que ir a construir, o a Choluteca, allá tiene que ir a construir a Choluteca, y de ese modo nos auxiliamos para la construcción de las viviendas, que ellos las hacen, porque pues ellos son instituciones sin fines de lucro y pueden hacer rendir más ese bono de 103.000 empiras. Ahorita en la actualidad estamos estudiando los costos de la vivienda en diferentes sectores del país para poder acercar a un costo real el bono, ¿verdad? Entonces el bono posiblemente en el transcurso de lo que vamos ahorita, posiblemente vaya a subir el bono para poder dar una vivienda mucho más digna de la que estamos haciendo, con mejores acabados, y que lograr pues que la gente se empodere y pueda vivir en una casa que le guste, que esté cómodo, que pueda hacerla crecer, que pueda mejorar sus condiciones de vida, que ese es el punto final de estos programas, es que las familias tengan un nivel de vida mucho mejor. Bien, vamos a una pausa en este momento y ya regresaremos para conocer algunos ejemplos de algunos proyectos habitacionales que tiene contemplada la Comisión Nacional de Vivienda con Vivienda. Ya volvemos. Ahora son más hondureños los que se dan su pasadita por acá. Con toda la gente que viene ahora, yo ahí echo de ver que para nosotros los hondureños, como que el viaje no está completo si no nos llevamos alguito de por ahí. Y da orgullo que de aquí la gente se vaya felizona y contenta con lo que lleva. Yo les digo a todos los que pasan, que sigan viajando por el país. Vengan cuando quieran. Aquí les vamos a estar esperando con los brazos abiertos para cuando se venga la chamba. Sí, 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 yo le digo sí. A la leche de aquí yo le digo sí. Café con leche le digo sí. Tortilla con quesillo le digo sí. Con quesito los frijoles. Sí, 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 yo le digo sí. A la leche de aquí yo le digo sí. Tempranito en la mañana le digo sí. Disfrutándola de postre le digo sí. En el típico de cena le digo sí. Y antes de la cama. Sí, 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 yo le digo sí. Toma leche hondureña. Un mensaje de Sí a la Leche, Cale, FENAC, APROLECHE y el Gobierno de la República. Nuestro país está vivo y este es el sonido de su vida. Esta es su respiración. Este es el pulso de su sangre. Sin embargo, con cada incendio forestal, nuestro país muere un poco. Proteger nuestros bosques es asunto de vida o muerte. Vigila, protege, denuncia al 911. Gobierno de la República. Yo soy de Honduras, donde cada día voy tejiendo sueños, donde el viento huele a caña y café. Aquí somos para ti, Honduras. Somos para ti, Honduras. Pinta de colores los paisajes llenos de vida. Yo soy de Honduras, somos para ti. Hola, mi nombre es Franklin Ernesto Vázquez Mesa. Bienvenidos a Servicios Marisol, Grocery Store and Liquor Store.
no me emocionaba mucho estar tras de una oficina todo el tiempo, entonces empecé a investigar. Este negocio que es Servicios Marisol, lo que hice yo fue que empecé a usar mi agilidad en matemáticas y todo lo que agarraba, todas las ganancias las tomaba, solo sacaba lo necesario para mí y lo reinvertía, así como lo agarraba, lo reinvertía. Y en cuestión de prácticamente un año, tripliqué el valor del negocio con toda la ganancia. Estamos aquí en la embarcación Poseidón, este es mi segundo negocio, Poseidón Tours and Charters Utila. Esto nació gracias a mi primer negocio, Servicios Marisol, y es un sueño más cumplido y también una meta a seguir. Y vale la pena, ha valido la pena el sacrificio, el esfuerzo, y ha sido muy difícil y a simple vista pareciera fácil, pero como dije anteriormente, no lo es. No es fácil, es muy difícil, pero hay que tener metas. Hay que tener metas en la vida y es bueno tener sueños, pero también hay que tener metas, porque una cosa son los sueños y otra cosa son las metas. Recomiende o sugiera esas historias que hacen ver rostros del cambio. There's a lot of GPs out there that are either placing their own implants or wanting to, listening to this webinar. So it's a nice way to kind of talk about all the different connections, the pros and the cons. Gracias por continuar en el foro TNH Mejor Hablemos. Y bueno, vamos a continuar hablando acerca de estos temas importantes. No sé si podemos regresar nuevamente a la tabla del salario mínimo 2020 del bono para vivienda social financiada, ya que queremos pues desglosar algunos conceptos que se proyectaban ahí en la tabla, y uno de ellos era las viviendas unifamiliares, ejemplos de viviendas unifamiliares, y los ejemplos de las viviendas multifamiliares con los costos de este bono, comisionado. Aquí es importante lo que usted acaba de mencionar, Joseph, el tema de los multifamiliares. Si usted ven en la tabla de bonos, los bonos de los multifamiliares son un poquito más altos, ¿verdad? Más elevados. Sí. ¿Y por qué razón? Ahí lo estamos observando. Ahí estamos viendo. Sí. Esta es porque, miren, el costo de la tierra aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Más que todo en las zonas urbanas, es más alto. Entonces, al ser más alto, entonces dificulta pues construir vivienda, ¿verdad? Entonces, lo que estamos promoviendo con esto es que se desarrollen viviendas multifamiliares y que las familias puedan adquirir una vivienda multifamiliar. Es por eso que si ustedes fijan aquí en los ingresos desde medio a 2 salarios mínimos, en la población general, y después hago un paréntesis aquí porque tenemos operadores de justicia, ya vamos a profundizar un poquito acá. En la población general tenemos 125,000 empiras en una vivienda unifamiliar, ¿verdad? Y el bono para el multifamiliar, si ustedes pueden ver, es de 250,000. Aumenta significativamente. Prácticamente es el doble, pues, ¿verdad?, de lo que la población recibiría. Entonces, ya con esto ayudamos aún más a la población, ¿verdad? Y ya tenemos un proyecto, ¿verdad?, en la zona norte, ¿verdad?, en San Pedro Sula, ¿verdad?, de multifamiliar, ¿verdad?, en la cual, ¿cómo se llama?, se están construyendo, ya está construyendo, ¿verdad? Sí, creo que el martes vamos a ¿cómo se llama?, a avisarle a la población, ¿verdad? Y como ustedes pueden ver también, de 2 a 3 salarios mínimos tenemos un bono de 115,000, y para la población en general en multifamiliar tenemos 180,000 de bono. Multifamiliares, varias... Como condominios, pues, ¿verdad? Apartamentos. O condominios, pues, ¿verdad? Y de 3 a 4 salarios mínimos tenemos para la población en general 100,000 empiras de bono, ¿verdad? Y en el multifamiliar tenemos 160,000. Aquí tenemos los operadores de justicia, Joseph, que esto el presidente pues ha solicitado un mayor aporte a ellos por el tema de la seguridad, ¿verdad? Sí. Muchos fiscales, muchos policías, pues, viven en zonas peligrosas, pues, ¿verdad? Entonces, como manera de incentivarlo, de que se desarrollen proyectos para este sector, entonces se le da un trato un poco mayor, pues, o mejor, por decirlo así, para que esta población pues, pueda
optar a una vivienda. Y es por eso que el bono es un poquito más alto, ¿verdad? Ahí también yo quería intervenir con la idea de crear estos proyectos de desarrollo vertical, es para densificar, porque la tierra es cara, pues, ¿verdad? Entonces, para poder densificar el metro cuadrado de terreno verticalmente y poder bajar así los costos también de la vivienda. Y que muchos desarrolladores promuevan la construcción de estos proyectos, también promoviendo el mejoramiento urbano de la ciudad, ¿verdad? Por recuperación también de terrenos que tienen tal vez un mal uso en la ciudad, ¿verdad? Recuperarlos y poder construir estos sectores de vivienda. Antes de poder observar los proyectos habitacionales, hablemos un poquito también de los programas de viviendas para familias con ingresos medios. ¿Cómo definimos familias con ingresos medios? Arriba de 4. Sí, para tener un parámetro de medición podríamos decir que las familias de ingresos medios son aquellas familias que tienen como ingreso el núcleo familiar, y vuelvo al núcleo familiar, ¿verdad? Arriba de 4 salarios mínimos, ¿verdad? Estas familias pueden optar a viviendas desde 910.000 lempiras hasta 2.5 millones de lempiras, ¿verdad? El gobierno otorga aquí un subsidio a la tasa de interés, ¿verdad? De 3.3%. Se ha logrado una negociación con el sistema financiero para que ellos puedan otorgar el crédito al 12% y el gobierno otorga un subsidio a la tasa del 3.3%, lo cual tiene una tasa preferencial para estas familias del 8.70, ¿verdad? ¿Qué no va el bono? Entonces es un subsidio. Es un subsidio de la tasa, así es. Entonces, este subsidio de la tasa es por los primeros 10 años, ¿verdad? El crédito es de por 20, pero el subsidio es por los primeros 10 años, ¿verdad? Va aumentando de manera gradual al año 8, al año 9, y al año 10 ya entra a la tasa comercial del banco, ¿verdad? ¿Cuánto podría ser en dinero? Pues, citando algún ejemplo, ahí tenemos el ejemplo del programa para vivienda con ingresos medios para poder conocer también en efectivo cuánto sería este subsidio. Mire, inclusive podemos llegar hasta subsidios, ¿verdad? De hasta 350.000, 400.000 lempiras en todo el ciclo por 10 años. Por los 10 años, ¿verdad? Aquí podemos ver un ejemplo, ¿verdad?, del precio de la vivienda de 1.5 millones, ¿verdad? Nosotros decimos, Joseph, de 4 salarios hacia arriba, ¿verdad?, que es como un parámetro de medición, pero como lo conversábamos anteriormente, esto va a depender mucho de la capacidad de pago que tenga la familia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones muchas familias pueden tener 5 salarios mínimos como ingresos, pero sus gastos son muy altos. Y además de los gastos no están estables en su trabajo también. Podría ser, ¿verdad? Entonces hay varias condiciones para que el banco analiza, ¿verdad? Dice, de repente está endeudado con su carro, tiene un televisor, tiene un montón de pagos que hacer, entonces su capacidad de pago es muy reducida, ¿verdad? Entonces el 4 salario mínimo es algo como tentativo, porque aquí podemos ver que el ingreso familiar es de 39.500, que es un poco abajo de los 4 salarios mínimos, entonces está un poco abierto esa parte, ¿verdad? Entonces la cuota mensual anteriormente sin el subsidio de la tasa son de 15.395, ¿verdad? Y la cuota actual, mensual, ya con el aporte del gobierno es de 11.887. Usted puede ver aquí el ahorro mensual, oiga bien, de 3.500 lempiras. Óigame, ¿qué usted qué no haría con 3.500 lempiras de ahorro? Es lo que le decía, que se ahorra, casi el bono que le dé el Estado viene a ser casi los 3.500 lempiras por así es, mensual, ¿verdad? Y hay que destacar que esto es para las familias con, como se le puede denominar, clase media, por eso lo estamos desglosando en esta forma, los ingresos familiares, entre todo un núcleo familiar, ¿verdad? Ir aportando, que yo pienso que para poder tener su casita y ahorrarse ese alquiler que muchas veces cuesta bastante y crea estrés en la gente. Hay otra condición ahí, Joseph, de que las familias de clase media alta o clase media, digamos, pueden ellos optar también a comprar una segunda vivienda. O sea que si yo tengo una casa que la hice con mis propios esfuerzos, mis propios fondos, no utilicé fondos del Estado, o sea, de Banprovi,
fondos del Estado y no he tenido pues ningún tipo de ayuda en bono, yo puedo optar a la compra de una segunda casa. Pues pensando en los hijos, en la familia que viene creciendo, poder tener una inversión en una segunda vivienda. Y eso pues es bastante bueno porque la familia de clase media pues tienen esa necesidad de apalancar a sus hijos. Sí. Conozcamos entonces en este momento parte de los proyectos habitacionales. Aquí sí podemos observar para que la población pueda conocer un poquito proyectos de vivienda social para familias con ingresos de hasta 4 salarios mínimos. Vamos a poder observar para que la gente vaya conociendo también el tipo de vivienda. Algunos ejemplos: residencial Villa Foresta, ubicado en el kilómetro 5 carretera al sur de Bio, a la derecha después del restaurante La Popular, siempre en la capital de la República. Un ejemplo aquí. Y otro. Por ejemplo, estas viviendas son del ejemplo de clase también de interés vivienda social. De vivienda social. Así. Esto es en San Pedro Sula, ¿verdad? Miren, algo importante aquí, que la zona norte es la que más proyectos ha certificado, ¿verdad? Qué bonita, esa vivienda es bonita. Pero, arquitecto, aquí se le puede también expandir, ¿verdad? Sí, los diseños generalmente son progresivos, un diseño progresivo para que ellos en el futuro puedan expandir a 3 o hasta 4 recámaras. Si pues, ¿Cuánto podría medir esa vivienda? ¿Qué es lo que, dentro de la vivienda, cuál es la división que se hace, arquitecto? Sí, la división es de material, pues de bloque, una casa completa, ¿verdad? De ese nivel ya es una casa completa y son su cielo acústico, ¿verdad? Su cielo de tabla yeso, sus puertas termoformadas, su piso de cerámica, o sea, son casas bien cómodas. Hay una división entre cuántos dormitorios, cocinetas. Sí, depende del precio, o sea, lo mínimo que nosotros exigimos es que sea de 2 recámaras. 2 recámaras. Por aquel asunto de la hacinación y todo eso, que sea de 2 recámaras mínimo. Pero la casa puede tener hasta 3 habitaciones y su sala, comedor, cocina, un baño y 2 recámaras. Por ejemplo, esta de la residencial Bello Horizonte, en Choloma, una casa se ve un poco grande. Sí, es una casa bastante terminada, acabada, y usted ve que es una casa muy digna pues para habitarla por una familia, con sus acabados, sus enchapes, su buen lote, tamaño de lote, y con las calles pavimentadas, o sea que es una casa realmente que le viene a mejorar la calidad de vida a las familias. Choluteca, también en la zona sur del país, no, muy bonitas estas casas, especialmente esa de verde y el otro proyecto habitacional, residencial Honduras Pacific, carretera Ciudad de Balcanes, Choluteca, siempre dentro de vivienda social, ¿verdad? Así es. Bien, vamos a poder seguir observando residencial Prados de Comayagua, en la zona central del país, proyectos habitacionales que algunos están por terminar todavía, arquitecto. Bueno, unos están en proceso, ¿verdad? Están trabajando y hay partes que ya han sido entregadas, ya han sido vendidas y siguen produciendo más viviendas en el transcurso de que tengan más terreno para hacerlo, pues, ¿verdad? Residencial Green Valley, yo tuve la oportunidad de poder conocer las viviendas con este proyecto que se hizo para los operadores de la maquila, que también es otro tema, porque la maquila también aporta, y son viviendas muy bonitas, viviendas que, tal como lo ha mencionado el arquitecto, se pueden expandir. Aquí estamos observando otra, comisionado. Así es, esto es en Ciguatepeque, ¿verdad? En Comayagua, ¿verdad? Es de la 21 de agosto, 7 cuadras al norte, barrio Santa Marta, ¿verdad? Así como usted puede ver, a lo largo y ancho del país tenemos proyectos certificados, ¿verdad? Y también las familias, porque creo que no hemos tocado ese tema, y es que si la familia ya tiene su lote, porque hay muchas familias que ya tienen su lote, tienen su terreno comprado, ya tienen su terreno comprado, también pueden optar al bono, ¿verdad? Entonces ellos se abocan al sistema financiero, ¿verdad? Y solicitan el bono, ¿verdad? Y pues ya llenan todos sus requisitos, y entonces estos requisitos llegan con vivienda, ¿verdad? Nos lo remiten a Convivienda y nosotros aprobamos también el bono. Entonces no precisamente tienen que ser los proyectos que están dentro del banco de Convivienda, sino que pueden también las familias en lote propio. Muy se llama construcción en lote propio. Así es. Entonces de esa manera solicito mi crédito en la banca, que yo hipoteco mi terreno para que me den el crédito y yo puedo construir y el crédito y para la construcción de la casa. Y eso de manera dispersa. Pues. Así es. Rápidamente vamos a poder observar las viviendas ya sería con ingresos medios. Edificio verde, por ejemplo, estos son los condominios. Tenemos condominios, ¿verdad?
Esto es aquí en Tegucigalpa, ¿verdad? Recordemos que en el tema de clase media, la familia puede comprar donde más le guste, pues, ¿verdad? No precisamente en proyectos certificados de convivienda, ¿verdad? Entonces, aquí, en el terreno donde si usted tiene el terreno o quiere comprar un terreno, lo puede hacer, ¿verdad? No precisamente tiene que estar certificado en convivienda. Así que Mayoría auxiliadora. Mayoría auxiliadora. Este es de interés social, ¿verdad? No es de clase media, este es de interés social, ¿verdad? El que habíamos visto anteriormente de clase media, ¿verdad? Pero como le digo, entonces básicamente en clase media nosotros no tenemos un registro, así como este es de clase media, así es. La residencial Santa Cruz, una vivienda con todos con todas las condiciones, calles pavimentadas, ¿verdad? Con alumbrado público, alcantarillado, potable, con todos los servicios básicos, ¿verdad? Perfecto. Y sus zonas verdes en algunas partes desarrolladas ya con sus parquecitos, sus centros comerciales. Recordemos que el clase media, el techo de la clase media es de hasta 2.5 millones, ¿verdad? Entonces, usted con ese presupuesto de hasta 2.5, ¿verdad? Eso va a depender obviamente de la capacidad de pago y lo que el banco le precalifique, ¿verdad? Puede adquirir una vivienda que tiene que ser nueva, eso sí, ¿verdad? Eso creo que es importante aclarar, que la vivienda tiene que ser nueva, ¿verdad? En cualquier proyecto habitacional o en su lote propio también, ¿verdad? Porque con esto se busca también la incentivación de la reactivación económica al construir casas nuevas. Usted mueve todo lo que es la construcción, la generación de empleo, la compra de materiales, el 15% ingresa ahí, ¿verdad? Que es de donde nosotros nos nutrimos para todos estos bonos, ¿verdad? Del diferencial ahí que hay del 12 de antes al 15%. Un 3% que es el que se utiliza para este tipo de programas sociales. Ahora, la gente se preguntará, y siguiendo observando estas viviendas, para poder demostrar que sí hay familias que han sido beneficiadas con todos estos proyectos habitacionales y toda esta política para la vivienda que ha implementado el gobierno de la República. ¿Hay personas que han adquirido su vivienda? ¿Cuáles han sido los logros en este caso, comisionado? Mire, si hablamos en el punto de vista de la Comisión Nacional de Vivienda del gobierno, han habido muchos logros y primero, más que todo, es crear la confianza, pues, ¿verdad? Esto es un sector que había estado deprimido, ¿verdad? Y que tanto los desarrolladores como la banca, pues, no les interesaba, pues, porque no había voluntad de repente de otros gobiernos. Entonces, primero crear esa confianza a estos sectores, ¿verdad? Por otro lado, también otro de los logros que hemos tenido, pues, es la generación de empleo mediante la construcción de vivienda. Imagínense tener 131 proyectos certificados, ¿verdad? Esto permite, pues, crear una cartera de vivienda, y la construcción dinamiza, pues, la economía, pues, ¿verdad? Alrededor de 90.000 empleos generados de manera directa, más de 270.000 de manera indirecta, pues, estos son otros de los logros. Otro también, pues, obviamente, la construcción de la vivienda como tal, ¿verdad? Más de 26.000 familias han logrado ya obtener vivienda, ¿verdad? Con los bonos que nosotros hemos otorgado, con los subsidios a la tasa y reactivando todo el sector. Otro de los logros importantes, y creo que esto es, ya pensando a futuro, es la ley marco del sector vivienda, ¿verdad? Esto es lo que se acaba de aprobar en el Congreso Nacional. Miren, esto definitivamente es algo muy importante, es un hito, porque definitivamente con la ley marco vamos a tener ya certeza de los recursos, ¿verdad? Por ejemplo, hace un par de días algunos desarrolladores me decían, vamos a tener recursos este año, podemos invertir, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Entonces, esa incertidumbre definitivamente desalienta a cualquier desarrollador, a la banca inclusive, ¿verdad? Pero con la ley marco, aparte de crear una institución, ¿verdad? Lo que es el Ministerio de la Vivienda, el Fondo Hondureño de la Vivienda, crear todo el marco institucional, permite tener certeza de que los recursos en materia de vivienda van a estar ahí durante todos los gobiernos, y independientemente del gobierno que venga, va a estar ahí. Entonces, creo que eso es importante. Bien, ¿verdad? Vamos a proyectar entonces parte de los logros que se ha tenido durante esta administración en Convivienda, ¿verdad? Aquí la arquitecto, para poder detallar los logros que se han tenido de los beneficiados en este caso, ¿verdad? Sí, pues en Vida Mejor ahí vemos que hemos
otorgado 9.627 bonos, que son 9.627 familias que se han beneficiado en el sector de extrema pobreza, pues de vida mejor. A la extrema pobreza que tal vez nos pasan ahí algunas fotos de las viviendas que nosotros hacemos con ese bono de vida mejor. Vivienda social tenemos 13.518, o sea, de los que ganan de 1 a 4 salarios mínimos con el crédito bancario, son 13.518 personas que se han beneficiado. Y el programa más reciente, que es el de clase media, pues ya tenemos 3.683 familias que han optado y han hecho uso de ese bono, que todo nos da una cantidad de 26.000 y pico de bonos otorgados y que son familias que se han beneficiado. Perfecto. Ahora, la banca, antes de finalizar, ¿la banca privada está apoyando verdaderamente esta situación con los bonos y la accesibilidad en los requisitos, comisionado? Fíjese que sí, la banca, hoy por hoy, como bien le comentaba anteriormente, la banca ocupa la certeza de los recursos. Pues. Entonces, como ven ya serio el tema de la vivienda, pues ya le han apostado el tema de la vivienda, ¿verdad? Entonces, la verdad que, mire, que para que el sector de la vivienda funcione, todos tenemos que estar alineados, pues, ¿verdad? El gobierno central, la familia, los desarrolladores y por ende la banca, pues. Entonces, si hemos logrado tener estos logros es porque hemos estado alineados, pues, ¿verdad? Y la banca es uno de ellos. Bien. Sin duda alguna. Bueno, lamentablemente el tiempo ya se nos ha acabado, se nos ha terminado. Que este tema es bastante amplio y muy bonito y muy interesante para la población. Pero bueno, vamos a hacer entonces un mensaje final a la población para que pueda... Otro foro. Sí, otro foro, sí. Sin duda alguna, en otro espacio vamos a estar ahondando más todos estos temas. Arquitecto, ¿cuál es el mensaje final que usted le brinda a la población hondureña en cuanto a estos temas de la vivienda y cómo se ha implementado toda esta política? Bueno, yo quiero felicitar pues a la familia hondureña que ha respondido y que se ha beneficiado de estos bonos, porque de este esfuerzo del gobierno, porque están resolviendo su calidad de vida, ¿verdad? Sí. Y que las personas que se informen mejor, que vean lo que se ha logrado, que estamos a la disposición de todos, ¿verdad? Las personas en estos programas para atenderlos y poderles solucionar y ayudarlos a que puedan conseguir su sueño de ser dueños, como dice el señor presidente, ¿verdad? Que ese ha sido él quizás el activista mayor que hemos tenido en el sector vivienda. Él se ha comprometido mucho por resolver este tema a nivel nacional y lo estamos logrando. Bien. Comisionado, su mensaje final a la población hondureña y rápidamente pues brindar el proceso que se debe seguir para que la gente busque a través de las redes sociales de Convivienda y de la página web para buscar algún proyecto. Muy bien. Decirle a la población de que esas personas que por años han estado alquilando, pues de que se informen, pues, ¿verdad? Que logren entrar a las páginas de Convivienda, en las redes sociales, a la página web, que investiguen el sistema financiero, ¿verdad? También que cuiden sus créditos, ¿verdad? Es importante de que logren, ¿cómo se llama?, tener un crédito limpio, pues, ¿verdad? Que cuiden el crédito y decirles, pues, de que el sueño de ser dueño es posible, ¿verdad? Más de 26.000 familias lo han logrado y yo sé que mucha población, muchas familias más lo pueden hacer. Así que nosotros de parte de Convivienda estamos con todo el esfuerzo, con todo el ánimo de seguir trabajando, pues, para que más familias, pues, puedan recibir la ayuda del gobierno. ¿La página web de Convivienda? Es www.gov.hn, ¿verdad? Esa es la página de Convivienda. Igual en las redes sociales estamos en Facebook, en Instagram, ¿verdad? Pueden también ahí ver toda la cartera de proyectos que tenemos y ahí van a estar desglosados también los requisitos, ¿verdad? Perfecto. Pero de manera así rápida, que puedan investigar con el sistema financiero, que vayan a los bancos, que se aboquen a los proyectos, ¿verdad? Para que puedan informarse mejor de los requisitos. Perfecto, muchísimas gracias entonces al arquitecto Jorge Corleto, quien es director de vivienda de la Comisión Nacional de Convivienda. Y rápidamente los datos de contacto: Facebook Convivienda Honduras, en Twitter @conviviendahn, también en Instagram seguramente para poder ver los proyectos Convivienda Honduras y la página web, como lo decía el comisionado, www.convivienda.gov.hn. Importante los teléfonos 2221, bueno ya, pero ahí está, 2221-0903 y 2221-1926 para que toda la población
pueda abocarse a las oficinas de Convivienda. Muchísimas gracias, arquitecto Jorge Corleto, director de Vivienda de la Comisión Nacional de Vivienda, y al comisionado Rudy Pinera, ingeniero también comisionado de Convivienda. Con este tema, bueno, finalizamos esta emisión y los esperamos en otra emisión del foro Mejor Hablemos, y continúen con la programación de Televisión Nacional de Honduras. Pasen un feliz día.